Hola a todos y a todas a nuestro magazine Eurogarbi, donde encontraréis todo tipo de entretenimientos. En el programa de hoy os enseñaremos a los mejores cantantes y bailarines del mundo. Después os abriremos el apetito con Garbiche, un poco de anuncios, ciencia y veremos los nuevos looks de Cámbiame. Ahora conectaremos con nuestros compañeros de informativos que nos tienen preparados muchas más sorpresas durante este curso. Hoy en el informativo haremos un repaso de los principales acontecimientos que han tenido lugar este año. Y como se trata de nuestro último año en este colegio, vamos a recordar algunos de los mejores momentos. El Consell. Al principio del curso se votaron a los chicos y chicas del Consell. Desde entonces nos han representado, como por ejemplo en el Día del Libro, que nominaron a los ganadores. En la MICE. Este año el colegio fue a la MICE, que es la muestra internacional de cortometrajes educativos. Fuimos al auditorio a verlos y nos lo pasamos muy bien. La fila literaria. En la fila literaria todos los alumnos del centro fueron a la Plaza de Europa a realizar algunas actividades relacionadas con los libros. Más tarde fuimos al auditorio a ver una obra de teatro y después los del Consell nominaron a los ganadores. En deportes, el 6 de abril se celebró el Día de la Actividad Física. Este colegio fuimos al polideportivo a hacer actividades físicas. En el Almada Sexto primero hicimos cross sport, que trabajamos muchísimo la resistencia física. Luego hicimos triatlón, trabajamos el atletismo, hicimos carreras, circuitos. Más tarde jugamos partidos de cólbol cada uno con nuestro equipo. Jugamos uno de ellos contra los padres de algunos alumnos de sexto. Nos lo pasamos realmente genial y con esto terminamos el informativo de hoy. Y con esto pasaremos a la entrevista. Hola, yo soy Dani, estamos con Fran para saber un poquito más del viaje de fin de curso. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Oliva. ¿Crees que te lo vas a pasar bien? Sí, yo creo que va a estar muy divertido. ¿Y cuántos días nos vamos? Nos vamos 2 noches y 3 días. ¿Qué deportes vais a hacer? Vamos a hacer surf, paddle surf y banana, etc. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy. El programa de deportes de hoy vamos a tener una conexión en directo con la final de cólbol que se está disputando hoy en el patio. Eloy, ¿cómo va el ambiente? Los equipos ya están preparados y están muy nerviosos porque es la final de cólbol entre el primer y segundo puesto de la Champions. Muchas gracias, compañeros de informativos, por el resumen de este año. Y a ustedes en vuestras casas os recordamos que a partir de las 2 del mediodía podrán ampliar la información de Informativos El Garbí Televisión. Y ahora es el momento de abrir el apetito con Garbiche, para ver qué se cuece en la cocina. Como podéis comprobar, nuestras cocinas ya están en marcha para la elaboración de unos platos exquisitos que explicaremos al final del programa. Coged un bol y un papel, que seguro que estos platos os van a gustar. Y antes de probar todos esos platos ha llegado el momento de mover el esqueleto. Abrimos los puertas del talento con Garbí Got Talent. ¡Chan, chan, chan! Hola, buenos días y bienvenidos a Garbí Talent. Hola, soy la Gaby. Y yo soy Kawana Cabello. Hoy en Garbí Talent tenemos a los mejores cantantes y bailarines del mundo que nos han preparado unas actuaciones muy chulas. Ellos son... ¡Las Tainas! Otra noche sola en mi cama, las 6 de la mañana, tú ni siquiera me llamas, yo ya me cansé de tus amigos que se queden contigo. Dile a esas mujeres que te cuiden la casa. Para ser sincera, no sé qué hago contigo, qué hago contigo. En segundo lugar... ¡Superpower! I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too.
máster. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Y en cuarto lugar, The Remix. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. Magnífico, siempre nos sorprenden con su talento. pero ahora hay que conocer a nuestro jurado. Hola, soy Ariadna Flores y cuidado, vengo con los cuchillos afilados. Hola, soy Laura Pausini y vengo con los ojos bien abiertos. Hola, soy María Rubio y tengo muchas ganas de veros y valoraros. Hola, soy Jorge Javier y vengo con ganas de tomarme un buen vaso de talento. Y ahora vamos a conocer la valoración de nuestro jurado. Ha sido una montaña rusa. Ha subido, ha bajado, Pero se ha quedado arriba. para mí vuestra actuación ha sido mágica. Y a mí me ha recordado a una noche de verano. Me ha transportado a un lugar diferente. Sí, me ha gustado mucho, la verdad. Es todo bastante bien. Yo pienso que deberías hacerte, no sé, algún canal de estos para crecer más, que la gente te conozca, porque te va bastante bien. Sois gelatina, me ha gustado mucho. A ver, lo he sufrido, pero me ha gustado. Os digo la verdad. Habéis sido muy bien coordinados, la verdad que me ha gustado. Está bastante bien eso de coordinar y de improvisar bailes, la verdad. Me ha parecido bastante bien. Y hasta aquí nuestro Garbí Talent de hoy. Qué difícil lo va a tener el jurado para elegir el mejor talento, ¿verdad? Pero ¿sabes quién lo va a tener más difícil todavía? Los estilistas de Cámbiame. Es verdad. Vamos hasta el plató a ver los nuevos looks. Hola, buenos días. Estamos aquí en el nuevo plató de Cámbiame con nuestro jurado Elena y Yago y nuestro público. Hoy os vamos a presentar a nuestra modelo Mirilla, que ha venido con sus familiares. Y aquí está. Hola, soy Mirella, tengo 11 años. Ya sé que soy muy joven, pero creo que necesito un cambio porque no me descolora mi piel. A mí no me ha gustado y yo no la quiero cambiar. Creo que necesita un cambio porque me ha llegado algo así. Y este es su gran cambio. Me ha gustado mucho, pero también me gustaría que opinaran mis familiares. Me alegro de que te haya gustado el cambio y ahora podrá opinar tus familiares. Está muy guapa y mucho más colorida que antes. Está espléndida. Espero que os haya gustado el programa de hoy y hasta la próxima. Qué bien quedan siempre nuestros protagonistas de Cámbiame, ¿no? ¿Podríamos apuntarnos nosotros para participar? Es muy sencillo, solo hay que enviar un correo electrónico a cámbiame@elgarbi.es con una foto. Sí, seguro que nuestros espectadores ya están enviando sus mensajes. Y mientras, ¿por qué no vamos a ver las delicias que están preparando en Garbi Chef? ¿Qué es esto? Un pastel de carne. Es muy sencillo. Se pone en el molde bacon, después se mezcla la pechuga de pollo con carne de cerdo picada y después se le añade ya los ingredientes que te gusten, especias y todo eso.
Y ahora con un poco de puré de patata estoy decorando alrededor de esto. Estoy preparando unos huevos poché y ahora pues me iba a poner por el huevo, que es muy rico. Y hay que hundirlo un poco y por debajo se le tiene que echar un poco de aceite para que salga más jugoso. Y hay que ponerlo aquí. No pasa nada, vamos. Depende de la sal que le eches, te va a salir más o menos cocido. Yo con la sal que le he echado lo voy a tener que cocer 4 minutos. Y hay que dejar esto largo y después se echa a hervir. ¿Cómo has hecho la tarta? Es muy sencilla de hacer, como ves tiene muy buena pinta, parece una tortilla de patata. Lo que hay que hacer, primero de todo hay que precalentar el horno y después tienes que mezclar los ingredientes, el huevo, el azúcar, dejar que se remueva bastante tiempo y después ir añadiendo los demás ingredientes, meterlo en el molde y meterlo al horno. No es muy sencillo, después hay que dejarlo reposar 3 o 2 horas y ya la tienes lista para comer. Muy bien, que tengas mucha suerte. Gracias. ¿Cuánto tiempo de cocción tiene que ser? Pues es más o menos según el horno, la verdad. Es que a lo mejor la haces un tiempo y hace falta ponerle un poco más. ¿Ha sido difícil hacerlo? No. Ahora vamos a decorarla y voy a coger el plátano. He rallado un poco el limón y se lo he puesto por encima y hay como una filosofía. Espero que a los jueces les guste. Un momento, concursantes. Después de los anuncios, los jueces probarán vuestros platos. La violencia es agredir a una mujer, insultarla y hacerle pasar un mal momento. Tenemos que defender a las víctimas afectadas. ¡No más violencia! Antes de estropear tu vista, cámbiate a Ópticas Garbí. Ópticas Garbí, la mejor opción para tu vista. Parece que en unos breves instantes vamos a poder comernos esas delicias. ¿No tienes ganas? Sí, pero también tengo ganas de ver los experimentos que nos tienen preparados los de ciencia. Es verdad, después de la publicidad la ciencia lo explotará todo. ¡Chan, chan, chan! Hola amigos, somos el Grupo Ciencia y hoy os traemos un interesante experimento que también vosotros podéis hacer en casa. Así es, hoy vamos a hacer la famosa lámpara de lava, una demostración más divertida que puede llegar a ser la ciencia. Para hacer este experimento necesitaremos varios materiales: agua, aceite, pastillas efervescentes, colorante y por último un tarro. Lo primero que tendríamos que hacer es llenar el tarro aproximadamente por la mitad. El siguiente paso es llenarlo hasta arriba con aceite. Y echar un chorrito de colorante alimentario. Y lo siguiente será echar una pastilla efervescente. Y ahora veremos cómo salen muchas burbujas. Esto ocurre porque el agua y el aceite tienen diferentes densidades, por eso, aunque intentemos mezclarlos, no se van a juntar. Y al echar la pastilla efervescente, salen burbujas de agua y colorante y creando este efecto. Esperamos que os haya gustado este experimento. Nos vemos mañana con mucha más ciencia. ¡Qué bien lo pasamos siempre con nuestros amigos científicos! La verdad es que sí, y nos estamos quedando sin tiempo. Y yo tengo mucha hambre. Pues seguro que los concursantes de Garbitsev ya lo tienen todo preparado. Y ahora sí, el jurado debe saber el Bueno, primero vamos a empezar por el plato de Miriam. Es un pastel de carne cubierto de bacon y con un huevo dentro.
plato me ha gustado mucho por el culeto de bacon que tiene. Bueno, vamos a probar el siguiente plato, que es un bizcocho de y está muy rico con la ralladura y con el plato. El último plato, que es un pastel de queso con mermelada por encima. Este plato me ha gustado porque tiene bastante contraste con la mermelada del queso y el pastel. Está bastante bueno, la verdad. Aunque nos morimos de ganas por saber quién ha ganado esta prueba, no tenemos tiempo para más. No. Pero seguro que los que vean esta noche Garbage Chef lo descubrirán. Yo no me lo pienso perder. Yo lo que no me pienso perder es la siguiente edición de Eurogarby. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Os esperamos mañana con muchos experimentos, etc. Y no te olvides de los talentos y los nuevos cambios de look. Tienes razón. ¡Os esperamos!